Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Málaga en Blanco y Negro, que bueno, pues es este programa en el que repasamos la historia de la ciudad a través de ese archivo magnífico de imágenes que es un auténtico legado. Y hoy además nos detenemos bueno, pues en uno de esos episodios que sin duda han marcado la historia de la ciudad, como es la rehabilitación de nuestro Teatro Cervantes, nada más y nada menos. Y vamos además a contar con un invitado de excepción. Primero me van a permitir que presente a José Enrique Sánchez, que ya me acompaña también en esta mesa y es un placer. José Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado un lunes más, buenas noches, y con un tema de los que han marcado, yo creo que un hito arquitectónico y cultural en la ciudad. Absolutamente, absolutamente. Se podría decir que incluso fue el inicio, ¿no?, de esta nueva era, ¿no?, para la ciudad, de esa ciudad cultural que es Málaga ahora. Ahora nuestro invitado, Pepe Seguí, nos lo comentará más concretamente, pero claro, nos tenemos que ir a 1985-86, cuando esta ciudad está, digamos, en sus primeras corporaciones democráticas, una ciudad que era un páramo desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista cultural, y yo creo que esa rehabilitación del Teatro Cervantes recoge esos dos aspectos, el urbanismo y la cultura. Decía yo, invitado de lujo, José Seguí, arquitecto. Pepe Seguí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas Bienvenido. gracias por este rato con vosotros. Es un auténtico placer que nos acompañe en esta mesa, sobre todo para hablar, bueno, pues de algo tan significativo como ha sido para Málaga esta rehabilitación del Teatro Cervantes, que además se coge, bueno, pues un edificio en un tiempo prácticamente para el abandono. Bueno, pues que ahora podríamos decir que es, bueno, pues a lo largo de estos años se ha convertido en ese emblema, ¿no?, Sí. de esa ciudad cultural. Sin lugar a dudas, el teatro estaba abandonado en su época de cine y estaba cerrado en una situación de deterioro físico grande. Y yo creo que el teatro fue algo más que un teatro. Fue, como ha dicho Enrique, fue el inicio de una etapa en la ciudad que de alguna manera, sin tener que ser muy visionario, sospechábamos o intuíamos que era el inicio de ese desarrollo que la ciudad ha tenido posteriormente. Fue el primer contenedor importante que se pudo rescatar para la ciudad en la época de aquel buen alcalde Pedro Aparicio, que fue quien realizó la iniciativa junto con la Dirección General de Arquitectura, que es quien nos encargó el proyecto. Y por nuestra parte fue quizás el primer proyecto de envergadura que hicimos para nuestra ciudad de Málaga, y fue también un acto muy emocionante. Venir a hablar del Teatro Cervantes para mí supone unos recuerdos fantásticos. Pues podemos empezar viendo imágenes, José Enrique. Sí, tenemos un pequeño vídeo introductorio para que nuestros espectadores conozcan los antecedentes del teatro. Y nos pongamos en situación, sobre todo de una fecha destacada que va a ser, bueno, pues ese punto de inflexión es el 6 de abril de 1987, esa visita además de la reina Sofía, ¿no?, para inaugurar las nuevas instalaciones, el nuevo edificio del Teatro Cervantes, bueno, pues absolutamente reformado. Hablaremos también de cómo se hizo ese proyecto, Pepe, porque además, bueno, pues se siguieron unas líneas, unos parámetros muy detallistas, ¿no?, para conservar y sobre todo resucitar, ¿no?, esa imagen, ¿no?, sí, histórica. Yo creo que fue un trabajo colectivo importante, tanto de Domínguez, la empresa constructora, como de los técnicos, como de la propia corporación. Y como bien has dicho, fue un trabajo ímprobo, porque el abandono del teatro, que se había convertido en cine desde los años 50 y tantos para acá, estaba en una situación física muy deteriorada. Tan deteriorada que también repercutía también en un barrio como era Lagunillas, que esa falta de uso también generaba grandes problemas. Claro. Yo quiero recordar cómo en aquellas fechas realmente era un barrio peligroso. Hubo una taquillera del Cine Atlántida, del antiguo Cine Atlántida, que la asesinaron en aquellos tiempos tan complicados. Esta falta de uso, esta falta de vitalidad del barrio, yo creo que es una de los grandes alicientes que tuvo la rehabilitación. Volverle la actividad pública de un teatro, ganar los espacios de la plaza, que no tenía, el teatro no tenía plazas, y añadirle ese cuerpo que completaba el lateral, yo creo que fue un acierto, y luego, si quieres, ya comentaremos detalles. Pues vamos a ir hablando de ello y vemos primero el vídeo. Vamos a ver ese vídeo. Venga. Hubo una vez, y lo hay, un teatro en Málaga.
nacía en 1870 en la plaza del arquitecto que lo proyectó, Jerónimo Cuervo, y encerraba y encierra en la bóveda de su magnífica techumbre alegorías de la historia de la ciudad pintada por Bernardo Ferrándiz. A aquel teatro le pusieron el nombre de Don Miguel de Cervantes y Málaga lo albergaría mientras el anhelo de cultura de sus habitantes asistiese a sus espectáculos, esperando desde su patio isabelino, sus plateas, sus palcos o su paraíso, a que se levantase su telón de boca. Por eso, y tras haber sido también sala de cine, aquel edificio en decadencia era adquirido tras la firma de la compraventa a sus últimos propietarios. Rehabilitado ya definitivamente como teatro público municipal. Bueno, pues interesantísimo este vídeo que nos pone en situación, ¿no? Sí, nos pone en situación ¿Cómo fue ese proceso, ¿no?, de recuperación del Teatro Cervantes? Además fue muy simbólica, ¿no?, esa imagen de la firma de la compraventa en el mismo escenario del teatro, Pepe. Sí, yo estuve presente, decimos como en Arbatama, estuve allí cuando se firmó este acto y la verdad es que tengo fotos que guardo, fotos vuestras que guardo con muchísimo recuerdo y muchísimo cariño porque allí estaba, lógicamente, nuestro alcalde y estaban todas las autoridades y realmente todas las entidades de la ciudad como celebrando este acto. Y por otro lado también era como el inicio de un movimiento cultural hacia la ciudad que intuíamos que podía ser muy importante. Incluso algunos comentarios, opinión pública se hacía, bueno, ¿y para qué este teatro tan grande para hacer teatro en Málaga si nadie va al teatro? Hoy en día el teatro no ha sido solamente un contenedor de oferta cultural, sino también ha sido el que muchísimas generaciones de gente joven, mis hijos y ahora mis nietos, hayan podido amar la cultura de la música gracias a la oferta que el teatro ha hecho. Y qué decir que en estos momentos el Teatro Cervantes se nos ha quedado muy pequeño para las demandas que tiene la ciudad. Pero en aquellos momentos quiero hacerte expreso también que fue un acontecimiento extraordinario, porque además intuíamos que la rehabilitación del teatro no solamente era una rehabilitación de uso, que ahí está el secreto, usar es rehabilitar, sino también era rehabilitar el barrio, todo aquel barrio de Lagunillas, que era un barrio con un alto grado de deterioro urbano. Claro, porque a este hilo que dice Pepe, pues recordemos que la calle lateral, calle Ramos Marín, la propia plaza, que antiguamente tenía muchas viviendas casi prácticamente oprimiendo, ¿no?, la fachada del teatro. Sí, en torno de la Plaza de la Merced también. Luego se rehabilitó el Mercado de la Merced, ¿no? Yo creo que fue un escalón importante para subir y ordenar. Fue consecuencia de, es decir, que la rehabilitación del teatro trajo como consecuencia un uso. El uso, como todo en la vida, trae consecuencia una actividad y la actividad genera de desarrollo. Nos metemos en un tema tan clásico, pero tan bonito como que es bueno que se desarrollen las cosas, sí, porque mantiene la actividad y la actividad es la sangre, es como la sangre de las venas. Y yo creo que el teatro tuvo esa enorme importancia. Cuando Enrique me invitaba a este programa, yo decía, tanta importancia tuvo la rehabilitación física del teatro que se hizo según las órdenes de los planos que dibujó el magnífico arquitecto Jerónimo Cuervo y que incluso rescatamos mobiliario e incluso algunas aportaciones que todavía veo que no se han anulado, como las lámparas de los vestíbulos de acceso, que fueron aportaciones nuestras y que realmente las veo después de más de 50 años y me siguen gustando. Quiere decir que por mi parte no han pasado de moda. Pero tuvo también esa otra parte que es de cualificar la urbanidad del barrio. Hoy no se entiende en Lagunillas, no se entiende aquel sector sin el Teatro Cervantes. Claro, además, Pepe, interesantísimo, porque estamos hablando de la década de los 80, sí. En la que entiendo que llevar a cabo esta rehabilitación, siendo tan meticuloso con la historia, ¿no?, con esos grandes nombres que están vinculados a esta edificación, como es Jerónimo Cuervo, Bernardo Ferrándiz, claro, o de Gray, ¿no? Entiendo que incluso también sería revolucionario esa forma que tuvisteis vosotros de abordar esa rehabilitación, ¿no? Sí, recuerdo y estoy improvisando lo mejor es no tener nada preparado, pero recuerdo ese paseo al inicio de la obra con Pedro Aparicio paseando por aquellos espacios tan deteriorados y pensando
cuánta historia podrían contar sus paredes. Y con la yema de los dedos pasábamos por aquellas pieles en rojo entonces, claro, porque veníamos de un teatro, podíamos de un cine, podríamos decir, con otros tratamientos. Y decir, qué bien si pudiéramos recuperar la actividad de teatro para la ciudad. Incluso las discusiones de los colores. El color azul fue un color muy debatido y al final pudimos sustituir el rojo de los vodevils, de aquellos otros espectáculos más de cine, por el rojo, que era un rojo más, era más real, más bonito. Incluso el antiguo azul suave que tenía la fachada, desgraciadamente le quitaron el color. Si puedo contar una anécdota. Por supuesto. Además, una anécdota cariñosa. Cuando se inauguró el teatro, una de las cosas que han quedado en mi recuerdo más importante, aparte de ser espectador de aquello que con tanto esfuerzo colectivo pusimos en pie, la reina que lo inauguraba mandó llamar a través de mi buen amigo Curro, el concejal, que quería saludar al arquitecto del teatro, sin saber muy bien, me imagino quién era el arquitecto, pero recuerdo que lo primero que me dijo no fue felicitarme por la arquitectura, sino le felicito por el color, porque es un color real, y además ella iba vestida también de azul. Esto me produjo una enorme satisfacción porque me daba como una especie de legitimar la discusión del color que tanto habíamos tenido. Mira, Pepe, lo estás contando y tenemos imágenes de eso, José tenemos Enrique. imágenes de que afortunadamente con Pepe hemos trabajado muchísimo desde el aspecto audiovisual con todos los trabajos del plan de ordenación y sus trabajos. Y bueno, tenemos imágenes del antes y el después en paralelo para que Pepe nos vaya contando esas anécdotas de cómo fue ese proceso de rehabilitación. Bueno, pues vamos a ir viendo también esas, como decimos, esas imágenes de cómo fue ese proceso. Y la verdad que es interesantísimo, ¿no? Bueno, pues ver cómo estaba ese edificio. Y, claro, estas son las entreplantas, y bueno, pues estaban muy mal, ¿no? El suelo sí, y todo los forjados, hablamos de los forjados de los suelos, estaban tan deteriorados que habían hecho una brecha importante, peligrosa. Tuvimos que vaciar entera y hacer forjados nuevos, totalmente nuevos, para poder sanear el edificio. Y, lógicamente, sin apartarnos de los planos originales de Jerónimo Cuervo, porque era un edificio protegido. La dirección, también hay que decir que la Dirección General de Arquitectura, fue uno de los primeros teatros en España, uno de los primeros que entró dentro del programa de rehabilitaciones de teatros históricos en España. Es decir, el propio Estado seleccionó el hotel, el teatro de Cervantes, lo seleccionó dentro del primer paquete de teatros nacionales que el Ministerio iba a rehabilitar en consorcios o acuerdos con los propios ayuntamientos. Y el propio teatro tuvo esta enorme suerte de ser pionero en España en pertenecer al grupo de rehabilitación. Pepe, en ese momento este encargo era, digamos, de una responsabilidad mayor o decía antes Elena, estaba actuando sobre unos lugares con unos artistas ahí emblemáticos. ¿Era un encargo con una responsabilidad que tomabas como mayor que cualquier otro edificio o era algo especial? Era mucho mayor que lo que uno pretendía. Son estos encargos que te llegan que por lo precioso que es, dices que no dices que no, pensando que el hacerlo va a suponer un desafío impresionante. Y fue una labor casi meticulosa. Podríamos hablar cómo descubríamos en los bajos de la propia escena todo un relleno de botellas de champán, y era que el cristal reflejaba el sonido. Mantuvimos todo aquello, como mantuvimos las láminas de agua que habían de los niveles freáticos. Fue un desafío muy importante. Si lo hubiéramos pensado bien nos hubiera dado miedo, pero en aquella intrepidez de aquellos años, viendo lo precioso que era el encargo, uno siempre dice que sí, aun a pesar de que te faltan muchos conocimientos que fuimos adquiriendo durante el proceso del trabajo. ¿Qué fue lo más complicado, Pepe, de todo este proyecto de rehabilitación? Lo más complicado de todo fue restituir las características originales que Jerónimo Cuervo había hecho y en segundo lugar, rescatar los espacios públicos que el teatro necesitaba. Ya. No se trataba solamente de rehabilitar el edificio y punto final, sino decir, este edificio necesita espacios públicos, necesita espacios donde la gente pudiera identificarlo. Y se ganó la plaza actual del teatro, que parece que ha estado siempre ahí, pero evidentemente se ganó. Y se ganó la plaza lateral con ese cuerpo añadido
que hicimos un guiño de ojo como no queriéndonos apartar de las características estéticas del teatro. Hoy en día esos espacios que parecen haber estado ahí, sin esos espacios el teatro no tendría la intensa actividad urbana que un edificio de este tipo es capaz de generar. Claro, porque el reto era dotarlo de esos espacios complementarios que permitieran traer grandes obras de teatro y, digamos, con una infraestructura. Yo recuerdo cuando comenzó en el 88 la temporada de ópera. ¿Cuándo se había visto ópera en Málaga? Y aquí se trajeron óperas y la orquesta, claro. Y una orquesta y poder tener la posibilidad de asistir semanalmente a los conciertos de una gran orquesta. Esto hoy en día quizás pasa como... Tengo esa necesidad de ver cómo eran antes las cosas para valorar lo que tengo ahora. Es como me acuerdo en un programa aquí que valorábamos el retraso de un AVE, cuando decíamos, es que yo tardaba 14 horas en llegar a Madrid, ahora tardo 2 horas y media. Es que yo antes, en mi época joven, yo estoy aquí desde los 12 años, mis primeras obras sinfónicas las tenía que escuchar en el Teatro Real de Madrid, donde estudié arquitectura. Yo en mi ciudad, que era Málaga, no tenía esas oportunidades. A partir de ese momento tuve pero no solamente yo, sino mis hijos y mis nietos y muchas generaciones. Y esto es yo creo que este es el fruto positivo, la gran virtud, no solamente restituir el teatro, lo bonito, que guste y tal, y el mobiliario que hicimos, las lámparas, podíamos estar porque como enamorados de la arquitectura. Claro, ¿de eso hay alguna anécdota, Pepe? Sí, de ese trabajo habrá muchísimas, ¿no? Pero alguna que especialmente te marcara, de la recuperación de algún elemento que parecía ya perdido. No sé. Son muchos porque nos pasábamos todo el día dentro del teatro. Casi viviendo allí, prácticamente. Viviendo allí, porque cuando es una cosa es tan difícil y has dicho que sí, es como asumir un desafío que tienes que comprometerte. Y eso te obligaba a estar todo el día metido, mañana, tarde y algunas noches. Claro. Bueno, como recuerdo muchísimo, pero hay uno que a mí me llama mucho la atención, fue esas lámparas, esas enormes lámparas que hay en el vestíbulo del teatro, que posiblemente tiene la enorme virtud de no ser extravagante, sino que prácticamente la gente pueda pensar que formaba parte del teatro, pero no, son nuevas. Y como con Don Miguel, que era el contratista, con los ferrallas y con los cristaleros, casi con la yema de los dedos, todos por las noches íbamos componiendo aquellas lámparas para que quedaran proporcionalmente bien en aquellos espacios. Como esta, los muebles, como esta, las decoraciones que hubo que hacerse entera. Y esto era un trabajo casi de costurera. Es decir, yo diría que más que un trabajo de alta tecnología, fue un trabajo de costurera, y usted sabe que las costureras, si algo les sobra, es cariño. Es verdad, es verdad. Pepe, y la integración además de esas pinturas, ¿no? Tanto de la de sí, también tenemos que hacer ese techo maravilloso, ¿no? Sí, o sea, los programas estos son cortos, pero cuánto decir de la rehabilitación que se hizo del magnífico techo que estaba en malas condiciones, e incluso de lo que la gente no ve, que es de la cubierta del teatro, que son unas cerchas de madera, que es todo un prodigio de arquitectura. Quizás, mire, si usted me dijera qué es lo que más he disfrutado en el teatro, es haber podido estar en ese techo durante muchas horas, restituyendo todo ese entramado de cerchas de madera, que es un prodigio, es realmente un prodigio que hoy en día, a mi edad y en estos momentos, estaría loco por firmarlo. Sí, vamos, comparto algunos de esos momentos con Pepe, y efectivamente el entrar por primera vez en esa parte superior del teatro y en la parte inferior bajo el escenario, con esas estructuras de madera, recuerdo los comentarios de Pepe desde el punto de vista de arquitecto y de experto en lo que son elementos constructivos, decir, bueno, esto es maravilloso. El reto es mantenerlo, efectivamente, y incardinarlo dentro de lo que es la rehabilitación. Una vez rehabilitado, porque además nos va a encantar, ¿no?, ver esas imágenes de nuevo de la visita de la reina Sofía, bueno, pues se lleva a cabo esa inauguración y a partir de ahí pues empieza esa época, ¿no?, preciosa ya para el Teatro Cervantes, y que después, bueno, pues ha sido como ese... podríamos decir, primer punto de partida de esta Málaga cultural, ¿no? Y podemos ir viendo las imágenes, José Enrique, si te parece, mientras hablamos también de esto, ¿no? Tenemos estas imágenes del 6 de abril de 1987, cuando la reina inaugura esta rehabilitación.
y que curiosamente en ese mismo día es cuando desaparece el niño pintor David, que digamos coincide justo en esa fecha también. ¿Cómo se vivió ese día, Pepe? ¿Cómo lo vivisteis? Pues con sinceridad, con mucha emoción y al mismo tiempo con mucho miedo. porque mire usted, en aquellos años las tecnologías no es lo que hay hoy en día. Entonces, en un momento como este, en donde era el gran acontecimiento de la ciudad, yo no creo que haya habido un acontecimiento social tan importante como el que fue el Teatro Cervantes. Sinceramente no lo creo. Lo ha podido haber mayor en cantidad, pero lo que representaba no lo creo. Entonces, en ese momento en donde se abre el telón, el aire acondicionado sale, las luces se encienden y se apagan y todo como un milagro funciona, fue casi como pensar es un milagro de la técnica, ¿no? Y bueno, una vez acabada esa representación, esta cosa que es un poco maternal, que es ya el niño ha nacido, ahora que lo amamanten y que lo lleven adelante sus propietarios, y ha sido después un continuo seguir desde fuera y una satisfacción enorme que el teatro hoy el teatro siga siendo una referencia cultural de la ciudad. Sí, en estas imágenes, bueno, como decía Pepe, estaba concita la asistencia de todas, digamos, los estamentos sociales, políticos y culturales de la ciudad. Autoridades, bueno, está Jacinto Mena, que era concejal del ayuntamiento, y bueno, pues una gran cantidad de público congregado alrededor de ese espacio donde se esperaba la llegada de la reina. Ahí estamos viendo también cómo era la plaza anteriormente, esos edificios que se van consiguiendo demoler para construir esa plaza delante y darle visibilidad perfecta a lo que es la fachada del teatro. Interesante también esa, bueno, hay que subrayarla, ¿no? Esa decisión que tomó Pedro Aparicio de recuperarlo, ¿no? Porque, sí, bueno, ahí todo se estaba haciendo, bueno, pues de una manera también por primeras veces, ¿no? O sea, había muchas primeras veces para muchas cosas y para muchas decisiones, Pepe. Fueron años de muy primeras veces. Es verdad. Yo el otro día comentaba en un programa de ustedes también, decía que en Málaga, en estos años de la democracia, han habido dos grandes alcaldes en la ciudad, Pedro Aparicio, que sembró, y Paco de la Torre, que regó, ¿no? Y yo creo que en aquellas épocas Pedro Aparicio, además del teatro que estamos hoy renumerando, realmente habían otras circunstancias que lo programaron como un gran alcalde que tomó grandes decisiones en momentos difíciles, en momentos muy difíciles, pero que realmente cambiaron totalmente la ciudad. El Teatro Cervantes concretamente cambió, fue el inicio del cambio en el centro histórico de la ciudad, con totalidad, con absoluta certeza. En ese entorno que después también siguió y bueno, de manera paralela se iba trabajando en ello, en esa recuperación también de la casa natal, ¿no? Por ejemplo. De Pablo Ruiz Picasso. O sea, Podemos ya hablar se de tantas empezaba cosas. bueno, pues a reconstruir, ¿no? Todo ese espacio que había sido además en otro siglo, en otro tiempo, pues tan clave, ¿no? Y tan dinámico, ¿no? Culturalmente hablando. ¿Sabe usted lo que ocurre en una ciudad? Que cuando se hace una buena actuación en una ciudad, como una mancha de aceite, empiezan otras a surgir, y a partir de ahí, ¿qué vamos a contar? Bueno, ahí vemos esas imágenes, ¿no? Ya emocionantes, ¿no? De cómo la reina Sofía, bueno, pues se baja de ese coche oficial y se adentra, ¿no? Empieza también a saludar a, bueno, pues a un pueblo que además la recibe, ¿no? Con esa ovación y ese aplauso, por cierto, como siempre ha sido, con la reina Sofía. Con ese azul, que como decía Pepe, pues azul real, y que creo que fue luego Pedro Aparicio también que comentó que esos sillones eran azul Cervantes, ¿no? O sea, sí. Y tal, todo de ese azul, que es la anécdota que antes comentaba Pepe, que le llamó la atención a la reina. Sí, fue un debate fuerte durante el proceso de obras, y mantener el rojo que tenía como un teatro, como era lo clásico en los teatros, o mantener ese azul que me parecía que era un azul suave, un azul más de la esperanza, un azul más de la novedad. Y curiosamente en los minutos que de saluda con su majestad la reina, lo que me hizo recordar, me gusta mucho el azul, lo cual fue una tranquilidad haber acertado en aquel debate. ¿Es uno de los proyectos que más ha marcado esa carrera como arquitecto?
Bueno, siempre se dice que el primero es el que marca. El último nunca se sabe cuál es, pero sí, realmente yo creo que en esos años personalmente hubieron dos grandes acontecimientos en mi vida profesional que han marcado el futuro hasta en estos momentos después de 50 y tantos años. Uno fue la redacción del Plan General del 83, también de la mano de Pedro Aparicio, y otro este teatro que venía por encargo de la Dirección General de Arquitectura en aquellos años. En aquellos años el director general era Manolo de las Casas, un arquitecto muy brillante de Madrid, y que junto con el ayuntamiento nos hicieron el encargo de llevar adelante este hermoso edificio. Sí, yo creo que a mí personalmente me ha marcado el inicio, para bien o para mal, me ha marcado mi inicio de carrera. Pues a nosotros también nos ha encantado poder hablar bueno, pues de esta rehabilitación, recordarlo en este tiempo de programa. Prácticamente nos hemos quedado sin tiempo, José Enrique, pero no sé si quieres hacer una reflexión final y ahora ya pasamos al concurso. No, bueno, la reflexión final, bueno, primero agradecer a Pepe que nos haya ilustrado con estos recuerdos y la reflexión final es de un gran proyecto en una ciudad sin medios económicos ninguno. Y yo creo que también ahí hubo un impulso unánime de todo lo que fue la corporación para sacar aquello adelante. Yo creo que a partir de ahora, quien haya visto el programa, seguramente que bueno, pues en cualquier espectáculo que acuda al Teatro Cervantes, lo verá con otros ojos, Pepe. Estoy seguro porque yo creo que lo bueno que tienen estos programas es que cuando se explican realmente las cosas desde el inicio, la gente las valora de otra manera. El Teatro Cervantes yo creo que marca el comienzo de una nueva etapa para Málaga, sin lugar a dudas. Han habido proyectos quizás más importantes después, pero el primero, el que marca la línea de salida, el rumbo, yo creo que fue culturalmente, yo creo que fue el Teatro Cervantes. Pues José Seguí, Pepe, ha sido un auténtico lujo para nosotros que hayas aceptado la invitación, bueno, pues compartir también todo esto que hemos contado de la rehabilitación del Teatro Cervantes que corrió bueno, pues de esa magnífica mano tuya para llevar a cabo este tipo de proyectos. El gran problema es que siempre estos ratos de televisión se quedan cortos para todo lo que uno quiere contar. Y tenemos todavía pendiente el concurso, José Enrique. Sí, el concurso de estas colecciones de Málaga en blanco y negro y el Málaga en siglo de historia blanco y azul, que recogen parte de las imágenes que traemos aquí al programa y que, bueno, la pregunta para que respondan los espectadores pues muy facilita. ¿Cuál fue el año de la inauguración, rehabilitación del Teatro Cervantes? Pues yo me la sé. ¿Podemos participar los que estamos aquí o no? También, ¿por qué podemos no? participar. Bueno, pues ya saben que pueden mandar esas respuestas al 600 00 5028. Creo que lo he dicho bien. 608 06 50 28. Ya saben, ese es el WhatsApp al que pueden mandar esa respuesta y, bueno, pues les esperamos también a todos ustedes la semana que viene, que vamos a hablar de... Sí, bueno, decir que del concurso de la semana pasada, Javier Moreno, espectador, que además nos ha mandado unas cariñosas palabras que el programa le encanta y sé que hay muchos espectadores que nos siguen. Y para la semana que viene vamos a hablar un poco de fútbol. Tristemente vamos a traer imágenes de la desaparición del Club Deportivo Málaga en 1992 con el embargo de los trofeos, una época desgraciadamente muy oscura. Pues la semana que viene nueva cita con Málaga en blanco y negro y a ustedes, pues a todos les espero y que sean felices. Gracias.